Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol Edición Central, con María Lucía Fernández y Jorge Alfredo Vargas. Buenas noches. Las FARC arremetieron en Guaviare. 2 personas murieron y 27 más resultaron heridas. Pero más allá de las cifras, lo que sorprendió al país es la crudeza de los hechos. Según versiones de testigos y autoridades, se trató literalmente de una trampa mortal. El relato de lo ocurrido señala que las FARC prendieron fuego a una casa, esperaron a que los pobladores llegaran a apagar el incendio y una vez civiles y policía combatían las llamas, detonaron un artefacto explosivo y dispararon con ráfagas de metralla. El ministro de Defensa calificó el hecho como una acción demencial. Para ponerlos en contexto, hay que decir que el lugar del ataque es una población alejada de los centros urbanos. Nos tomó un día completo llegar hasta el lugar. Vamos en vivo hasta Villavicencio, donde acaba de llegar uno de nuestros enviados especiales. Ahí están Julián Ríos y César Chaparro. A los dos, buenas noches, cuéntenos. Bueno, pues precisamente quien acaba de llegar de Miraflores es nuestro compañero César Chaparro, y él tuvo de primera mano todas las entrevistas con las autoridades y los pobladores y también ha podido observar los destrozos en esa población. 2 viviendas quedaron totalmente destruidas por efecto no solo de las llamas, sino de la onda explosiva que causó esta granada, que inicialmente se ha dicho que fue guerrilla de las FARC que provocó este atentado. Desde muy temprano llegaron en unas imágenes las que se pueden ver todos los destrozos que causaron los guerrilleros cuando engañaron a la población. Humeantes permanecieron varias horas las ruinas de la vivienda donde estalló un artefacto lanzado por la guerrilla contra la fuerza pública en Miraflores. Previamente se había originado un incendio que estaba siendo controlado por la policía y por vecinos del lugar cuando ocurrió el atentado. El general Rodolfo Palomino, quien inspeccionó la zona, dijo que las FARC provocaron el incendio para luego cometer el acto terrorista. Este cruel atentado inimaginable en donde se utiliza un perverso señuelo. La explosión acabó de destruir la casa ubicada a orillas del río Vaupés. En el atentado perdieron la vida el patrullero de la policía Diego Pinzón Sandoval, de 27 años, y el niño Hernando Hernández, de 6 años. 27 personas más, como este hombre que voluntariamente ayudaba a sofocar las llamas, resultaron heridas. Estábamos apagando ahí cuando esa parte oscura de esa calle, una calle oscura de esquina, cuando cayó pues yo estaba de espalda, no supe cómo fue. El gobernador del Guaviare criticó todo acto violento, pero en especial este método que afectó directamente a la población civil. Rechazo enfáticamente los hechos acaecidos en el municipio de Miraflores, que atentaron contra la población civil y contra los policías que solidariamente atendían una emergencia. Tras el ataque, las autoridades reforzaron la seguridad del municipio. Julián, le cuento que cuando llegamos al sitio encontramos un olor penetrante, un olor de caucho, un olor a cosas quemadas, a pasto quemado, incluso un poco de olor a pólvora que se confundía también con el dolor de los habitantes del barrio chino, un sector muy humilde de Miraflores, allí en el Guaviare, donde se registró este atentado terrorista, al parecer por guerrilleros del Frente Primero de las FARC, que estaban al mando de alias Cocorico, ha dicho el director de Seguridad Ciudadana de la Policía, el general Palomino, Rodolfo Palomino, quien aseguró que efectivamente fue una granada, luego de un análisis que realizaron los expertos antiexplosivos que también estaban en la zona cuando llegamos. La gente allí, los habitantes de este sector, están bastante temerosos por lo que pueda suceder de aquí en adelante. Según las autoridades, un presunto guerrillero de las FARC habría cruzado este río, el Vaupés, habría llegado a este lugar y provocó el incendio. Desde aquí se origina este incendio que va haciendo una especie de camino hasta llegar a las casas que estaban ubicadas en este sector, que en este momento quedaron totalmente destruidas por este incendio. La Policía Nacional está ofreciendo una recompensa entre 5 y 20 millones de pesos para quien nos informe y nos permita la judicialización de aquellos sujetos que participaron en este oprobioso acto de terrorismo. Una vez el presunto guerrillero de las FARC inició el incendio en la parte baja de esta montaña y que consumió estas 2 viviendas, la gente empezó a llamar a la solidaridad a través de este megáfono que ustedes están observando en este momento. Es así como llegan a este sitio aproximadamente unas 70 personas a ayudar a apagar las llamas. Pero cuando ya estaban todos trabajando, incluso varios policías, alguien ubicado o escondido en esta zona lanza una granada que cae aquí, explota y genera la muerte a 2 personas, entre ellos un niño y un policía, y causa heridas a más de 27. Es un acto
terrorista, cobarde, que afecta a la población civil. ¿De dónde disparaban? Pues la verdad uno no se da cuenta de dónde es que disparan, uno la única opción es tirarse al piso y protegerse porque pues de pronto uno parar a verse de dónde es un poco complicado, pero lo único sí fue un caos terrible y toda la gente no hallaba ni para dónde coger ni nada. Desde el barrio chino, Miraflores, Guaviare, César Chaparro Pinzón, Noticias Caracol. Aquí a la ciudad de Villavicencio Meta fueron trasladados 6 personas heridas al Hospital Departamental de Villavicencio, a la Clínica Meta, y aquí precisamente nos encontramos a la Clínica Cooperativa. Fueron internados y a esta hora son atendidos. Entre los heridos se encuentra un menor de edad y una menor de edad que incluso está embarazada. El parte médico es de total normalidad, han dicho que el bebé se ha salvado y que ella se encuentra en buenas condiciones. Logramos hablar con 2 de estas personas y nos contaron y nos narraron los hechos que son dramáticos y en los cuales se confirma que la guerrilla los engañó. Los heridos fueron atendidos inicialmente en Miraflores, donde en improvisados colchones les brindaron los primeros auxilios. Luego, 6 de ellos fueron trasladados en un avión de la Fuerza Aérea a la ciudad de Villavicencio, desde donde se remitieron a diferentes clínicas y hospitales. Una mujer que es atendida en la Clínica Cooperativa de Villavicencio narró cómo fueron atacados. Todo el mundo corría, gritaba, siempre había harta gente, harta porque las casas son de madera y no había en ese momento agua, se apaga a puntas de baldados de agua porque los extintores ya habían acabado. Dijo que sus hijos también fueron heridos. Yo sentí el golpe y me caí. Y yo como estaba con mis hijos cuando la vi a mi hija ahí, también tirada al pie mío herida. En el Hospital Departamental de Villavicencio y en la Clínica Meta fueron atendidos otros heridos, entre ellos un menor de edad que había acudido a ayudar a sus amigos a apagar el fuego. Tenemos 2 pacientes, una menor embarazada, su hijo y ella se encuentran en buenas condiciones, posiblemente estén de altas en los próximos días, mañana, pasado mañana. Tenemos una señora de 48 años que fue intervenida a las 5:30 de la mañana y debe ser reintervenida pasado mañana nuevamente. Los afectados resultaron heridos con las esquilas de granada que las FARC hicieron explotar cuando los habitantes de la población intentaban apagar el incendio de una vivienda. La policía ha dicho que reforzará las medidas de seguridad y que iniciará la búsqueda del responsable de este atentado terrorista allí en este sector de El Guaviare. Desde Villavicencio Meta, Julián Ríos, César Chaparro Pinzón, Noticias Caracol. César, Julián, buenas noches y muchísimas gracias. Nuestros enviados especiales transmitiendo desde Villavicencio este brutal ataque terrorista contra el Guaviare. Pero hay que decir que este no fue el único atentado terrorista atribuido a las FARC en las últimas horas. En el Putumayo, la guerrilla atacó el oleoducto trasandino y quemó maquinaria de una empresa contratista. El gigantesco incendio provocado por la voladura de un tubo del oleoducto trasandino Norito devastó vegetación y todo lo que encontró a su paso en más de 300 metros, como lo muestran estas imágenes. Aunque el fuego no alcanzó las viviendas que se encontraban a menos de 50 metros, alarmó a sus habitantes que tuvieron que salirse de sus casas. Fue demasiado horroroso lo que sucedió, lo que tuvimos que vivir anoche. Realmente no tengo palabras para explicar el sufrimiento de la comunidad aquí presente. El gobierno departamental rechazó los hechos porque se puso en riesgo la vida de más de 70 familias y pidió a la FARC cesar los atentados en el Putumayo. Que cesen toda hostigación contra esta infraestructura, que no es un daño para la infraestructura petrolera, sino para las personas. Mientras tanto, en la inspección del Tigre en el municipio de Valle del Guamués, la FARC destruyeron 4 vehículos de una empresa que pavimenta una carretera. Se ha establecido una recompensa hasta de 10 millones de pesos a quien nos dé información para lograr con la captura de las personas que están realizando esos actos terroristas. Según las autoridades, en lo que va corrido de este año, la industria petrolera ha sufrido 16 atentados en sus oleoductos. Gracias por continuar con nosotros. Un accidente se registró esta mañana en el occidente de Bogotá. Una buseta escolar que transportaba niños de colegio se volcó cuando rodaba en aparente alta velocidad. 18 pequeños resultaron heridos. Juan Jacobo Castellano se encuentra en el Hospital San José Infantil, donde algunos de los niños se encuentran hospitalizados. Juan Jacobo, ¿qué es lo último? Buenas noches. ¿Y cuántos niños quedan todavía hospitalizados? 1, María Lucía, nos lo acaba de confirmar hace un par de minutos el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias de la capital colombiana. De los 18 que ingresaron a diferentes centros hospitalarios esta mañana, solamente 1 queda hospitalizado aquí en el Hospital Infantil San José y va a ser dado de altas en las próximas horas. Los niños llegaron con fuertes golpes en la cabeza y algunos con algunos traumas y lesiones en sus brazos y en sus piernas.
En la parte superior derecha de la pantalla ven ustedes pasar a 2 ciclistas. Tras ellos el colectivo a gran velocidad que pareciera desestabilizarse. Segundos después, otra cámara de seguridad registra el mismo vehículo volcado que se desliza y se lleva a los 2 ciclistas por delante. Casi al instante llegan los organismos de emergencia para atender la situación. Afectados fueron 18 niños y 3 adultos. Pues obviamente con traumas cráneoencefálicos. Dicen los testigos del accidente que justo en este punto del curbón de la avenida Boyacá con calle 80, el conductor del vehículo de transporte público perdió el control y se volcó. El accidente, dicen quienes vivieron y vieron lo ocurrido, al parecer fue producto del exceso de velocidad. Venía pasando, pero venía a toda. Yo venía en la bicicleta y me pasó, pero cerquita, y casi se me arregló. Al frenarse, el carro le ganó la curva y dio vuelta de medio lado. La policía de tránsito estudia el video del accidente para determinar la responsabilidad del conductor del vehículo en el que viajaban los niños. Hay movilización del vehículo también por las condiciones de este y de alguna forma también inmerso en acciones penales en caso de que se presente muerte o en accidentes de tránsito. Los menores lesionados han sido atendidos en la clínica Shayo y los hospitales de Engativá y San José Infantil. En los últimos meses, 63 accidentes de tránsito de vehículos que transportan menores de edad en la capital colombiana, 105 niños lesionados. Y ojo a este dato, en los 2 primeros meses de este año, 1.782 comparendos a conductores que manejan buses escolares en Bogotá. Desde el occidente de la capital colombiana, Juan Jacobo Castellanos, Noticias Caracol. Juan, estaremos atentos al resultado de la investigación porque si fue alta velocidad, no hay derecho. Y en Barranquilla, este fin de semana, no todo fue celebración y carnaval. En las últimas horas, las festividades dejaron un trágico balance de 14 personas muertas. Riñas, accidentes y ataques a bala se presentaron especialmente en horas de la noche. Vamos en vivo a Barranquilla. Ahí está Argemiro Pion. Argemiro, ¿qué dicen las autoridades? Buenas noches. Jorge Alfredo, buenas noches. Pues la policía reporta en las últimas horas la captura de 3 personas vinculadas a estos casos. De las 14 muertes violentas, 8 son por homicidio, según han reportado las autoridades, registrados en su mayoría por riñas, el resto en accidentes de tránsito. Fueron más de 300 eventos que se realizaron durante el carnaval y allí la policía capturó más de 80 personas por diferentes delitos. Igualmente incautó cerca de 20 armas de fuego. El más reciente caso de homicidio se registró en el suroccidente de Barranquilla. En este lote baldío, en el barrio Villa del Rosario, en el suroccidente de Barranquilla, fue encontrado el cuerpo incinerado de una mujer. Deimer Guerra, habitante del sector, manifestó que el hallazgo causó pánico en la comunidad. Y encontraron un pote de gaseosa lleno de ya sucio de gasolina y todo eso. Con este caso se elevan a 8 los homicidios en los últimos 4 días, según la policía. 5 fueron por riña y 3 por sicariato. De estos casos tenemos 3 capturas por homicidio. Otras 6 personas murieron en accidentes de tránsito. En el municipio de Soledad falleció Mari Perea Carmona, de 19 años, al caer de la motocicleta en la que se movilizaba. Como que iban 3. La muchacha desafortunadamente murió y los 2 jóvenes se encuentran hospitalizados. Más de 100 personas fueron sancionadas por la Policía de Tránsito y Transportes por conducir borrachos sus vehículos. Al haber inmovilizado 127 vehículos por infracciones con referencia a lo que tiene que ver con la embriaguez. En total, se han impuesto más de 3.000 comparendos durante los carnavales. En los últimos días, el vertimiento de carbón por parte de la empresa Drummond frente a las costas de Santa Marta ha causado indignación nacional. Aunque la firma ya fue sancionada, muchos se quejan de que esta no es la primera vez que un desastre ecológico ocurre en la zona. Noticias Caracol viajó hasta el área afectada para conocer de primera mano las consecuencias de este vertimiento, pero las autoridades impidieron que nuestros periodistas se sumergieran en el lugar. Sin embargo, nuestros hallazgos son sorprendentes. Este es un informe especial. A sus 65 años de edad, Martín López, veterano pescador, observa a diario las barcazas y buques carboneros que permanecen frente a esta costa, muy cerca de Santa Marta. Asegura que con la llegada de esa actividad, la pesca prácticamente desapareció en estas aguas. Como ellos dicen que ellos compraron el mar, directamente ellos dicen que ellos para eso le pagan un impuesto al gobierno. Pero, ¿qué tanto ha afectado al mar de esta región el carbón? Para saberlo, el pasado viernes visitamos las oficinas de la Dirección General Marítima en la capital del Magdalena.
Allí, en horas de la mañana, radicamos una carta solicitando autorización para llevar a cabo una jornada de buceo en la zona donde ocurrió el vertimiento por parte de la empresa Drummond. Aún no hay respuesta. Entretanto, no hay que olvidar que en este lugar ya han ocurrido accidentes con embarcaciones de esta industria minera que terminaron en el fondo del mar. Fuimos a observar qué quedó de uno de ellos. Hace más de 10 años, una barcaza para transportar carbón, similar a las que hoy se fondean frente a las costas samarias, se hundió acá, en la propia bahía de Santa Marta. ¿Qué impactos ha tenido sobre esta parte del mar y su biodiversidad esa situación? Veamos. El lugar es un área rocosa con corales blandos que se mueven al ritmo de las corrientes del Caribe. Pero al igual que una muralla que emerge del fondo del océano, la barcaza hundida aparece como toda una barrera. Su presencia tiene implicaciones negativas, de acuerdo con Carlos Penilla, biólogo marino y amplio conocedor de estas aguas. Tuvo que haber afectado las comunidades coralinas que estaban allí presentes. Mientras continuamos nuestro recorrido, comprobamos que las paredes de la enorme estructura vienen siendo colonizadas por pequeñas formas de vida. Nos preguntamos, ¿eso significa que aquí abajo no todo está tan mal? Si a mí me dan a escoger entre dejar la naturaleza como estaba a tener una barcaza que está colonizada, prefiero el ecosistema como estaba originalmente. Por lo pronto, no perdemos la esperanza de descender hasta las profundidades de estas aguas para comprobar su real estado, hoy convertidas en el lado marino de la llamada locomotora minera. A 7:41, la senadora Piedad Córdoba y el Comité Internacional de la Cruz Roja anunciaron que el jueves y el sábado, si no hay imprevistos, se harán las dos operaciones de liberación de los dos policías y el soldado en poder de las FARC. Pues Jorge Alfredo, ya está aprobado el protocolo por las partes. El viceministro de Defensa, Jorge Bedoya, se declaró a la espera del área de las liberaciones para proceder al cese de operaciones militares. Para los familiares de los dos policías en poder de la FARC, la esperanza de verlos pronto de vuelta a la libertad ahora está más cerca. Una persona muy noble, es un buen hijo, es buen padre, pues estamos contentos a la expectativa que pronto sea su liberación. Y el anuncio que estaban esperando las familias de los dos policías, Cristian Camilo Yate, de Víctor Alfonso González y del soldado Josué Álvarez Meneses, lo dio así Piedad Córdoba a la salida de la reunión con el 6CR y el viceministro de Defensa, Jorge Bedoya. Vamos a comenzar el primero el jueves. Va a ser el primero, yo creo que muy bien organizado. Las operaciones se van a adelantar el día jueves y el día sábado en dos operaciones distintas, en principio por tierra, en vehículos del Comité Internacional de la Cruz Roja. El viceministro de Defensa, Jorge Bedoya, recordó que se hace necesario que ese ministerio reciba la información sobre el área donde las FARC harán entrega de los 3 uniformados para proceder al cese de operaciones. En la medida en que entreguen la información a las 19 horas de la antevíspera de la operación, se podría iniciar un cese de operaciones el día anterior a la operación. Según Jordi Reich, delegado del 6CR en Colombia, todas las liberaciones son complejas, por lo que hay que tener en cuenta que cualquier imprevisto podría retrasar las dos operaciones de liberación 1 o 2 días, pero confió en que no sea así. Por el presunto intento de soborno a un ex jefe paramilitar para que cambiara la versión que la vinculaba con el asesinato de un ganadero, fue capturada hoy la rectora de la Universidad Autónoma del Caribe, Silvia Guete. Guete fue detenida en Bogotá cuando se dirigía a una indagatoria dentro de la investigación por el homicidio del ganadero Fernando Cepeda, ocurrido en el 2003 en Barranquilla. Según el ex jefe paramilitar Edgar Fierro, alias Don Antonio, Guete aportó 150 millones de pesos para el crimen de Cepeda. El lunes había sido detenido el abogado Arcadio Tobías Martínez, quien supuestamente le iba a pagar 250 millones a alias Don Antonio para que cambiara su versión del asesinato. Y sí, es precisamente lo que se imagina en un altar de santería. Eso fue lo que encontraron las autoridades durante la captura de Alias Pichi, uno de los cabecillas de la denominada oficina de Envigado. Cuando la policía entró a la residencia de Edinson Rodolfo Rojas, alias Pichi, en Panamá, se llevó una gran sorpresa al encontrar en varios lugares de la casa imágenes y elementos de santería.
En uno de los altares había machetes impregnados de una sustancia roja, cuernos de venado con un par de esposas, vasijas con formas de rostros, calaveras, dinero, dulces, incensarios y veladoras. Otras de las cosas que descubrieron los investigadores fueron muñecos, cruces, copas con agua, cabello y hasta una oración usada, según las autoridades, por los santeros. El Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca rechazó hoy una tutela que buscaba levantar la suspensión al alcalde de Cartagena, Campo Elías Terán. En el fallo se considera que la Contralora General Sandra Morelli no incurrió en una vulneración del derecho al trabajo del alcalde Terán en medio de la investigación que se adelanta por un aparente detrimento patrimonial. El abogado Eduardo de la Espriella anunció por su parte que apelará el fallo para que su cliente vuelva a su cargo. En nuestra segunda entrega de Guerra contra el AMPA, Noticias Caracol, les queremos mostrar hoy los desafíos y los constantes peligros que enfrentan los policías en su lucha contra todas las formas de delincuencia en las más peligrosas zonas de Bogotá. El microtráfico, el mercado clandestino de armas y la presencia de menores en las calles y sin control son la raíz de todos los problemas de seguridad. Informe especial. Quiroga por la destapada de Caracolí. El recorrido con la policía por las zonas de mayor criminalidad en Bogotá nos ha llevado a puntos críticos donde hay armas, jóvenes pandilleros, licor, drogas, inseguridad. En un bar hay tensión porque se cree que hay un peligroso cabecilla de una banda de atracadores. Háganle a requisar bien, a requisar. Allí no estaba, pero unos metros más adelante hay un hallazgo. Esta joven de apenas 21 años fue retenida en otro bar. Tenía en su poder un arma. ¿Quién se la pasó, jovencita? Un muchacho donde yo estaba bailando. ¿Y usted para qué le recibió eso? Esta pistola es una de las cerca de 2.100 que al año se decomisan en promedio en la ciudad. Un revólver de bandido, como usted puede ver, tiene todos los sistemas limados y le borran toda la numeración, de tal manera que cuando con un arma de estas se comete un delito, pues es muy difícil hacerle, digamos, seguirle el rastro. Pero no siempre se evita que las armas sean usadas. A pocos metros hubo un atentado. Con esta se causó lesiones a una persona que fue trasladada al hospital de Meissen. Esto es un 32. No grave, no grave. ¿Por qué le da miedo darle cara a la...? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Le da miedo? Sí. No, es porque me va a grabar ese Seguimos el camino que nos lleva a otros puntos críticos, cada vez más altos, cada vez más inaccesibles, porque hay más datos de bandas que se esconden más arriba. Ya viene lo más duro, ahí es donde tenemos que tener un control especial. Pero en esa entrada comienzan los líos. Bueno, ya casi llegamos a las 3 de la madrugada. Nos hemos hecho aquí porque los miembros de la policía que están allá abajo nos han pedido que nos apartemos. Se escucharon unos impactos de bala hace algunos instantes, hecho que desafortunadamente es normal en este sector, que es el último rincón de Bogotá, el más apartado de la ciudad, en Ciudad Bolívar. Al final no encuentran a los que los atacaron. Y así es todas las noches. A los policías les disparan desde cualquier punto de los cerros. Es prácticamente como perseguir a un fantasma. Lo más grave es que los delincuentes se camuflan entre mucha gente humilde que vive en este sector. Este CAI está en la zona más alta de Ciudad Bolívar. Ha sido blanco de ataques con fusiles y hasta granadas. Por eso lo tuvieron que blindar. La noche está por terminar y el general Martínez, el jefe de la policía de Bogotá, pide el reporte. ¿Cómo cerramos y cómo vamos a la hora? Sí, general, tenemos capturas en flagrancia 150. Orden judicial 26. Pero antes de terminar la dura jornada, viene otra tarea nada fácil. Esta hora empieza a complicarse porque ya empieza el cierre de establecimientos públicos, empiezan los problemas de riñas. Y así se repite uno y otro día el trabajo de estos hombres, como el del patrullero Jairo Díaz, que precisamente murió cuando cumplía con su trabajo en las peligrosas calles de Bogotá. Pese a no ser el más largo ni el más caudaloso, el río Magdalena, la arteria fluvial más importante del país, fue el motor de nuestra economía y por eso hay quienes se preocupan por mantener viva su importante memoria histórica. El dueño de un pequeño restaurante a las orillas del Magdalena montó una muestra fotográfica con la que enseña y recuerda a los turistas los buenos tiempos del Río Grande de la Magdalena. Está la gente que le pone el alma y hace la diferencia en Caracol y Bancolombia más cerca.
orillas del Río Grande de la Magdalena nació y creció Girardot, el principal destino turístico del centro del país. Ahí, junto a los turistas, encontramos a Luis Rodríguez, a quien todos conocen como el Capitán. Aquí todavía se conservan las huellas de lo que fue los hangares. Su negocio y el de su familia pudo ser simplemente un restaurante a bordo de un ferry, pero el Capitán lo convirtió en un museo flotante. Desde ahí ha mantenido la memoria viva del río. Para que nuestros turistas que nos visitan conozcan la historia de lo que fue Girardot en su época, la época del café, en la época de los vapores que surcaban por el río Magdalena. Recorrer su embarcación es recordar a través de fotos y relatos una época dorada. Ahí se observa pues la gente en esa historia, su vestimenta, los vapores cuando llegaban acá a recoger el café, porque Girardot fue un sitio importantemente cafetero, de aquí se transportaba el café para Barranquilla. Según cuenta la historia y se observan las fotos, por este puerto diariamente circulaban más de 70 embarcaciones a vapor. Por ahí se movía la economía del país. Todos trabajan para que los visitantes no se vayan sin conocer un poco de su mayor patrimonio, el río. Hoy aprendí que el río Magdalena, por aquí pasa mucha mercancía, su pescado, un sitio muy lindo para venir a disfrutar. La gesta del Capitán ya completa 35 años. En él, el río de 1.500 kilómetros tiene un garante y notario para que el aporte al desarrollo de Cundinamarca y Tolima no se ahogue en el olvido. Aquí va el código. Los pasajeros de un vuelo de Avianca que regresaban de Panamá se sorprendieron cuando vieron que el dueño de la compañía, el propio empresario Germán Efromovich, era el que los estaba atendiendo antes de ingresar al avión. Una de las pasajeras lo grabó y me envió este video. Aquí lo vemos en el aeropuerto de Tocumen, en Ciudad de Panamá, recibiendo los pasabordos y además verificando la hora para comprobar que el vuelo saliera a tiempo. Me cuentan que además Efromovich ingresó al avión para dar las instrucciones de seguridad y verificó uno por uno el cinturón de los pasajeros. Hay que decir que no es la primera vez que lo hace. Lo único que le faltó decir fue: desenganchar deslizadores, chequeo cruzado. Y uno que tiene millas de verdad y hechos a pulso es Samuel Azud, quien acaba de dejar la dirección de la Agencia para la Superación de la Pobreza. Me cuentan que Azud prende motores para dedicarse a la política por sugerencia del propio presidente, aunque no se sabe si encabezará una lista para el Congreso o se lanza a la alcaldía de Barranquilla. El presidente Santos nombró en su reemplazo a Beatriz Linares, abogada de los Andes, que es una de las personas que más sabe en el país de temas de infancia y adolescencia. Toda su vida ha trabajado por la defensa de los derechos de los niños. Y el fin de semana pasado se llevó a cabo una muy concurrida boda en Cartagena donde se unieron Fiscalía y Procuraduría. Se casó Marcela Yepes, directora nacional administrativa y financiera de la Fiscalía, con Felipe Córdoba, vicecontralor general. La madrina fue la contralora Sandra Morelli. El invitado especial fue el jefe de la novia, el fiscal Eduardo Montealegre. Asistieron los ministros de Vivienda, Germán Vargas Lleras, y de Agricultura, Juan Camilo Restrepo. Y se está cargando el último código. El presidente Juan Manuel Santos estuvo en Tonemaida y asistió a la graduación de su hijo como comando de las Fuerzas Especiales. Los uniformados se lanzaron en paracaídas y el presidente y la primera dama los seguían paso a paso. Luego bajaron por cuerda en helicópteros y en tierra recibieron el distintivo de las Fuerzas Especiales. Ahora Esteban Santos seguirá en su servicio normal. Y el recomendado de código, profesor, del antropólogo Fabián Sanabria. La segunda novela de su anunciada tetralogía Autoficciones, que relata un grave episodio de salud en el que el prota su vida como maestro. Edita Taller de Edición Roca. Hasta aquí el Código Caracol.